Bienvenidos a The Debate. Hoy, vamos a explorar una corriente filosófica antigua que, ha resurgido con bastante fuerza en tiempos modernos. El estoicismo. Basándonos en el material fuente que analizamos, pues vamos a ver si las interpretaciones actuales, la forma en que se vive hoy, capturan de verdad su esencia original. La cuestión central, la pregunta que va a guiar nuestro intercambio es: ¿las aplicaciones contemporáneas del estoicismo son una adaptación válida, útil, de sus principios fundamentales? ¿O más bien constituyen una simplificación quizás excesiva que desvirtúa la profundidad y la coherencia de la filosofía clásica? Yo voy a sostener que el estoicismo moderno, sí, adaptado, claro, pero que ofrece herramientas prácticas muy valiosas, inspiradas en los clásicos y que son muy relevantes para afrontar los desafíos actuales. Y yo, por mi parte, argumentaré que muchas de las manifestaciones modernas son, en realidad, una versión, pues diluida, casi un pseudoestoicismo. Mi postura es que fragmentan la filosofía original, la sacan de su contexto integral y la reducen a técnicas un poco superficiales de autoayuda, perdiendo así su verdadera esencia. Mira, desde mi punto de vista, el estoicismo, ya desde sus orígenes con Zenón, por ejemplo, siempre tuvo una vocación muy práctica. La meta era clara: guiar la vida de las personas hacia la virtud, sí, pero también hacia la serenidad. Y yo creo que las adaptaciones modernas, pues, simplemente continúan esa tradición, ajustándola a nuestros tiempos. Cuando vemos, por ejemplo, que se promueven técnicas para manejar la ira, reflexionando sobre lo autodestructiva que es antes de reaccionar, o para lidiar con la adversidad, piensa en ese ejemplo de responder a un insulto con humor autocrítico, como para quitarle poder, ¿no? Como sugieren algunas fuentes, pues lo que estamos viendo son aplicaciones directas de principios estoicos clave. La famosa dicotomía del control, esto de distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no, o la aceptación racional de los eventos externos, son ideas centrales que se aplican tal cual. Incluso gestos más sencillos, como usar una cita de Marco Aurelio para animar a alguien que, no sé, enfrenta una dificultad, como una madre enferma, pues refleja esa búsqueda de consuelo práctico con un sabor estoico. Y bueno, no podemos ignorar la influencia enorme del estoicismo en terapias modernas supervalidadas como la terapia cognitivo-conductual, la TCC. Esta terapia se basa fundamentalmente en la idea que Epicteto expresó tan claramente: no son los sucesos los que nos perturban, sino nuestros juicios sobre ellos. Para mí esto es una prueba como contundente de la relevancia y la eficacia que perduran en el estoicismo. Ofrecer estos principios de forma accesible, así como lo hacía Séneca, que se recomienda justo por sus escritos breves y prácticos, permite que muchísima más gente hoy pueda beneficiarse de esta filosofía. Quizá no todos se metan a fondo en la física o la lógica estoica, que eran parte del sistema completo, claro, pero extraer sabiduría útil para el día a día, eso ya es un objetivo valioso y yo creo muy alineado con el espíritu práctico original. Sí, entiendo perfecto por qué se valora esa aplicabilidad, esa utilidad, digamos, inmediata. Sin embargo, yo sostengo que es justo ahí, en esa búsqueda de la utilidad rápida, donde se pierde la esencia profunda. Mi punto de partida es que el estoicismo clásico no era nomás un recetario de cómo sentirte mejor. Era un sistema filosófico completo, robusto, interconectado. Como nos recuerdan fuentes como Diógenes Laercio, al hablar de los filósofos antiguos, el sistema estoico tenía tradicionalmente tres partes interdependientes: lógica, física y ética. Se veían como un todo orgánico, ¿sabes? La ética, o sea, la guía sobre cómo vivir bien, no flotaba en el aire. Se basaba en una comprensión muy específica del universo, lo que llamaban la physis, la naturaleza, regida por un principio racional divino, el logos universal, que lo penetraba todo y le daba orden, le daba sentido. Y esta ética, a su vez, se defendía y se clarificaba con el rigor de la lógica, entendida no solo como estudio formal, sino como el arte de razonar bien, la dialéctica, que era necesaria para protegerse de sofismas, de argumentos engañosos y para alcanzar claridad mental.
Lo que vemos seguido hoy, este fenómeno que algunos críticos como Barrientos Rastrojo llaman pseudoestoicismo, tiende a hacer una fragmentación muy selectiva. Agarran pedacitos de la ética, los que parecen más convenientes o fáciles de vender, como la gestión emocional, la resiliencia, la productividad, pero ignoran o hasta rechazan la base cosmológica y metafísica, la física, y el entrenamiento riguroso en el razonamiento, la lógica, que le daban soporte y coherencia a todo. Al hacer esto, pues, se convierte el estoicismo en una mera herramienta, a veces instrumentalizada para fines que no tienen nada que ver con la filosofía original, como, no sé, adaptarse mejor al mercado laboral o encontrar soluciones rápidas para el malestar psicológico. Y esto se aleja muchísimo del objetivo principal de los estoicos clásicos, que no era la comodidad, ni la serenidad porque sí, ni el éxito mundano, sino la virtud, entendida como el único bien verdadero. Además, esta versión moderna muchas veces fomenta un individualismo, pues un poco exacerbado, ¿no? Que contrasta mucho con el énfasis que los estoicos clásicos ponían en la comunidad, en los deberes sociales, en el bien común. Eso es clarísimo en Marco Aurelio o en Epicteto cuando hablan de nuestra conexión racional con todos. Se corre el riesgo de banalizar una filosofía profunda, de convertirla en una versión light, digamos, descafeinada. Entiendo tu punto, pero permíteme ofrecer otra perspectiva. Comprendo la preocupación por preservar la integridad del sistema filosófico completo, de verdad, pero ¿no es inevitable cierta simplificación si queremos que estas ideas, que son tan potentes, lleguen a un público amplio y se puedan aplicar en la vida diaria? Pensemos en la dicotomía del control, que Epicteto articula tan claramente. La capacidad de diferenciar aquello que está realmente en nuestro poder, nuestros juicios, intenciones, deseos, nuestro hegemonicón o centro rector, de lo que no lo está, la opinión de otros, la salud, la posición social, los eventos externos, es una herramienta psicológica de un poder inmenso y es directamente aplicable hoy. ¿De verdad hace falta dominar toda la compleja física estoica sobre el logos universal o la teoría del destino para beneficiarse de enfocar la energía en nuestras propias respuestas y actitudes? Millones de personas pueden encontrar un alivio y una fortaleza enormes al internalizar esta idea, justo como sugiere Marco Aurelio cuando dice que el sufrimiento por algo externo no está en la cosa misma, sino en el valor que nosotros le damos, y ese valor siempre lo podemos revocar. Incluso adaptaciones que podrían parecer más modernas, como usar una partida de ajedrez para entrenar el control de impulsos y la frustración ante un error, no me parecen formas perfectamente válidas de ejercitar principios estoicos como la autodisciplina, el dominio de sí. ¿No es preferible que estos principios prácticos lleguen a mucha gente, aunque sea de forma simplificada, a que se queden confinados en un círculo reducido de académicos? Eso es interesante, aunque yo lo enfocaría distinto. Tú argumentas que la simplificación es necesaria para difundir. Yo insisto en que esa simplificación, como se hace muchas veces, mutila la filosofía. Tomemos la misma dicotomía del control. Sacada de su contexto filosófico completo, es muy fácil malinterpretarla. Sin entender el logos, esa razón divina que para los estoicos impregnaba todo el cosmos, y sin la idea de un destino providencial con el que debemos aprender a cooperar virtuosamente, la dicotomía puede reducirse peligrosamente a una simple técnica de gestión emocional individualista, casi egocéntrica. Podría llevar a una actitud de, bueno, yo me concentro en mis juicios, en mis reacciones y pues, que el mundo ruede. Y esa no era para nada la intención original. Por eso, la crítica que apunta a que este pseudoestoicismo a veces refleja y refuerza valores contemporáneos como el individualismo neoliberal, esta idea de que debes enfocarte solo en tu resiliencia personal para aguantar las fallas del sistema sin cuestionarlas, pues no me parece tan descabellada. Al quitarle a las enseñanzas éticas su base metafísica y cosmológica profunda, se pierde la interconexión fundamental que les daba sentido. La física estoica, aunque hoy nos parezca obsoleta en sus detalles científicos, daba un marco,
una visión del mundo, que justificaba y daba profundidad al ethos, a la forma correcta de vivir. Explicaba por qué debíamos ser virtuosos, por qué debíamos aceptar el destino como parte de un orden racional mayor. Separar la ética de esa base es como ofrecer un edificio muy bonito pero sin cimientos. Se corre el riesgo de que se caiga o se use para fines muy distintos a los originales. Claro, pero no podemos negar que las técnicas para manejar las emociones difíciles y afrontar la adversidad, que se inspiran directamente en los estoicos, han demostrado un valor práctico innegable. Piensa otra vez en el ejemplo, mencionado en las fuentes, de responder a un insulto con humor autoparódico. Al reaccionar así, la persona no solo demuestra confianza y autocontrol, sino que se niega a entrar en ese ciclo destructivo de ira y ofensa, muestra que está por encima de eso. O considera la práctica de la premeditatio malorum, la premeditación de los males. Esta idea está implícita en el consejo de Epicteto de tener presente cada día la posibilidad de la muerte, del exilio, de perder a seres queridos. No se trata de ser morboso, sino de que recordar la impermanencia, la fragilidad de las cosas nos ayuda a valorar más el presente y a no aferráramos con desesperación a lo que inevitablemente podemos perder. Es un ejercicio para fortalecer la mente ante la adversidad futura. Y como ya dije, la terapia cognitivo-conductual, un enfoque terapéutico con amplia validación empírica, se basa directamente en la premisa estoica central. No son los eventos, son nuestras interpretaciones, nuestros juicios, la causa real de nuestro sufrimiento emocional. Esto no es una mera gestión superficial de síntomas, es un cambio profundo de perspectiva con raíces filosóficas muy sólidas y que, bueno, funciona. Disculpa, pero no me convence del todo. Te explico por qué. Mi cuestionamiento de fondo es si estas técnicas, cuando se aplican así, aisladas, desgajadas del marco filosófico completo y del objetivo último que es la virtud, no corren un riesgo real de volverse algo muy diferente, incluso contraproducente. Algunas críticas señalan justo eso, que pueden degenerar en una forma de represión o negación emocional, en lugar de ser una comprensión y gestión racional de las emociones. El estoicismo original no buscaba la frialdad impasible o eliminar todo sentir. La meta de la apatía estoica no era la ausencia total de pasión, sino la ausencia de pasiones irracionales, destructivas, las basadas en juicios falsos. No se trataba nomás de no sentir ira o miedo, sino de entender su origen en nuestros errores de juicio y responder a las situaciones, incluso a las más duras, desde la virtud, con justicia, valentía, templanza, sabiduría. Reducir todo esto a un conjunto de técnicas para estar más serena o para ser más resiliente me parece una simplificación peligrosa que pierde de vista el núcleo ético. Además, hay otro riesgo. La aceptación estoica de la realidad, el amor fati, puede confundirse muy fácil con la pasividad o la resignación, sobre todo ante situaciones de injusticia social o sistémica. Un estoico clásico, creo yo, no sería indiferente ante la injusticia flagrante. Actuaría desde la virtud para intentar remediarla, siempre dentro de lo que depende de él. Claro, como un emperador como Marco Aurelio entendía sus deberes hacia el bien común. La guía suprema siempre era la virtud, no la simple búsqueda de tranquilidad personal a cualquier costo. Admito sin problema la importancia fundamental de la dimensión social, comunitaria, en el estoicismo clásico. Marco Aurelio, Epicteto, son clarísimos en eso. Sin embargo, no podríamos argumentar que el fortalecimiento del carácter individual es, en muchos casos, un paso previo necesario para poder contribuir eficazmente a la comunidad. Pensemos en ese ejercicio que se menciona en alguna fuente, la idea de jugar contra nuestro otro yo, esa parte nuestra que busca el placer inmediato, la comodidad, que evita el esfuerzo. Entrenarnos en la autodisciplina, en fortalecer nuestro hegemonicón, nuestro centro racional, es fundamental. Una persona que ha desarrollado mayor autocontrol, mayor claridad mental, una voluntad más firme, ¿no está acaso en mejor posición para actuar de manera justa, valiente, benéfica en sus interacciones sociales? Quizás algunas aplicaciones modernas se enfoquen inicialmente más en el individuo, en su fortaleza interior, pero eso no invalida necesariamente el proceso si se entiende como una etapa para luego poder cumplir mejor con los deberes hacia los demás.
en línea con los valores estoicos más amplios. La fortaleza interior, bien entendida, no es un fin en sí, sino un medio para actuar mejor en el mundo, digo yo. Es un argumento sólido, pero ¿has considerado que, para los estoicos clásicos, el individuo y la comunidad no eran etapas secuenciales, sino aspectos intrínsecamente conectados? El estoicismo era desde su raíz una filosofía fundamentalmente cosmopolita. No se trataba de primero me fortalezco yo y luego si acaso ayudo a los demás. Ambas dimensiones eran inseparables porque partían de la base de que todos los seres racionales formamos parte de una misma comunidad universal, gobernada por el mismo logos. Marco Aurelio lo expresa de forma bellísima y recurrente. Habla del parentesco que nos une a todos. Dice que nacimos para colaborar como las dos manos, los dos pies. Su famosa frase, lo que no beneficia al enjambre, tampoco beneficia a la abeja, resume perfecto esta visión. Epicteto, por su parte, insiste en la necesidad de perdonar, incluso comprender a quien nos ofende. Y no lo hace por un cálculo utilitario, de así estoy yo más tranquila, sino por una convicción filosófica profunda. La persona que actúa mal lo hace por ignorancia del verdadero bien y mal, y nuestro deber, como seres racionales, es ejercer la benevolencia, la comprensión, incluso hacia quienes hierran. Por eso critico tanto esa tendencia que a veces se ve en el estoicismo popular moderno. Usarlo para justificar un desapego emocional mal entendido, una especie de yo protejo mi energía y me aíslo de los problemas ajenos, o ver las relaciones humanas como meros instrumentos para mi propio bienestar. Eso me parece una distorsión profundamente, narcisista, que ignora por completo virtudes cardinales del estoicismo clásico como la justicia y la benevolencia activa hacia los demás. Se olvida la dimensión ética y social que era absolutamente central e inseparable del sistema. Estoy de acuerdo. La virtud es el eje central, el objetivo último del estoicismo clásico. Nadie lo discute, claro. Sin embargo, no podríamos considerar la búsqueda de otros fines como la serenidad, la tranquilidad de ánimo. Quizás ataraxia es más epicúreo, pero la idea de paz interior resuena, o simplemente desarrollar la capacidad de afrontar mejor las dificultades de la vida como pasos legítimos y valiosos en ese camino hacia la virtud. Pensemos en el autor del video de YouTube que se menciona en el material. Él mismo comparte sus dudas, sus recelos sobre si al buscar la serenidad estoica está renunciando a objetivos que la sociedad valora, como un coche de lujo. Pero, al mismo tiempo, valora enormemente los bienes psicológicos, la calma, la resiliencia que la práctica le ha dado. Estos fines, serenidad, resiliencia, bienestar psicológico, aunque quizás los estoicos más rigurosos los clasificarían como adiáfora, cosas indiferentes en relación al bien supremo que es la virtud, no podrían considerarse como indiferentes preferidos, o sea, cosas que, sin ser el bien último, son razonablemente deseables y pueden contribuir a llevar una vida más ordenada, más racional y, por tanto, más cercana al ideal estoico. Podrían verse como metas intermedias valiosas que acercan a la gente a una vida más filosófica, aunque no sean la cima de la montaña, ¿no? Yo lo veo de una manera diferente. Insisto en que reducir el estoicismo a la mera búsqueda de tranquilidad personal, éxito mundano o simple resiliencia para aguantar lo que venga, es traicionar su núcleo ético más fundamental, el que lo distingue. Los estoicos definieron la felicidad, la eudaimonia, no como un estado de ánimo placentero, sino como algo mucho más exigente. Vivir de acuerdo con la virtud, o sea, vivir en perfecta conformidad con la naturaleza racional, la nuestra y la del universo. Todos los demás bienes externos, salud, riqueza, reputación, hasta la vida misma en ciertas circunstancias, fueron explícitamente clasificados como adiafora, indiferentes. Y esto no significaba que fueran despreciables, sino que no tenían valor moral intrínseco, no eran ni buenos ni malos en sí mismos, y por lo tanto no debían ser el objetivo principal de nuestros esfuerzos ni la medida de nuestra felicidad. Centrarse en ellos o incluso en la serenidad como fin último en lugar de como una consecuencia de la virtud es desviarse radicalmente del camino estoico original. Las propias dudas que mencionas,
esas tensiones internas que experimentan practicantes contemporáneos como el autor del video, o que incluso encontramos reflejadas en los textos clásicos, piensa en Séneca en su diálogo con Sereno sobre la tranquilidad del ánimo, explorando sus causas y obstáculos, evidencian precisamente esta dificultad inherente. La tensión entre la visión clásica, rigurosa y exigente, centrada solo en la virtud como único bien, y las expectativas y valores modernos, que a menudo están mucho más enfocados en el bienestar psicológico subjetivo, la comodidad material o el éxito personal. Perseguir estos últimos fines y etiquetarlos como estoicismo es, desde mi perspectiva, desvirtuar profundamente tanto el término como la filosofía que representa. Bueno, para resumir mi postura, creo firmemente que las adaptaciones modernas del estoicismo, aunque sí inevitablemente simplificadas para ser accesibles, logran rescatar principios prácticos esenciales y tremendamente poderosos de los filósofos clásicos. Herramientas como la dicotomía del control, el análisis racional de las emociones para gestionarlas mejor, la premeditación de los males para fortalecer el ánimo, demuestran el valor perdurable del estoicismo. Ofrecen formas concretas de mejorar nuestra vida, aumentar nuestra resiliencia y, navegar la complejidad del mundo actual. Y la conexión evidente con enfoques terapéuticos efectivos como la TCC, creo que no hace sino subrayar esta vigencia práctica y el beneficio real que pueden aportar a mucha gente. Y yo reitero mi perspectiva. Considero que una gran parte de lo que hoy se populariza masivamente bajo la etiqueta de estoicismo es en realidad una versión fragmentada, superficial y en cierto modo descafeinada, un pseudoestoicismo. En este proceso de popularización se pierde la riqueza extraordinaria, la coherencia interna y la profundidad del sistema filosófico original, aquel que integraba de forma inseparable lógica, física y ética. Observo que a menudo se instrumentaliza, se convierte en una mera caja de herramientas para fines, predominantemente individualistas, centrados en buscar comodidad psicológica, optimizar el rendimiento personal o adaptarse acríticamente al entorno, alejándose así mucho del ideal de virtud, de conexión con la razón universal y del fuerte compromiso comunitario que caracterizaron a los grandes maestros estoicos como Zenón, Crisipo, Epicteto o Marco Aurelio. Es innegable que nuestra conversación ha puesto sobre la mesa una tensión importante y muy real. Es la tensión que siempre existe entre, por un lado, el deseo de mantener la fidelidad a una tradición filosófica compleja, sistemática, con toda su profundidad histórica, y por otro lado, la necesidad práctica de adaptar esas ideas para que sigan siendo relevantes, comprensibles y aplicables en contextos, muy distintos a los de la Grecia o Roma antiguas. Reconozco que hay matices valiosos y argumentos sólidos en ambas posturas que hemos explorado hoy. Coincido plenamente. El análisis de estas diferentes perspectivas, de estas luces y sombras del estoicismo contemporáneo, enriquece sin duda nuestra comprensión tanto de la filosofía original como de sus ecos y transformaciones hoy en día. Quizás la mejor sugerencia para quienes nos escucharon y quieran profundizar sea precisamente acudir directamente a las fuentes primarias, leer con atención los ensayos y las cartas de Séneca, sumergirse en el manual o las disertaciones de Epicteto, meditar junto a Marco Aurelio en sus meditaciones. Es ahí, en el contacto directo con estos textos fundamentales, donde cada uno podrá formar su propio juicio crítico, reconociendo además, como se ve en los propios textos, que incluso entre los estoicos antiguos existían diversas interpretaciones, matices y un diálogo filosófico constante y muy vivo. Hay ciertamente mucho más por explorar en la profundidad y la vigencia de estos pensadores extraordinarios.